Bienvenidos a otra transmisión de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19. Para abordar la magnitud del impacto de la pandemia en el turismo y de las expectativas a futuro, doy la bienvenida al maestro Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo. Humberto, gracias por compartir con nosotros en este enlace. Buenas tardes, Norma. Me da mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes. Este año, en lo que han transcurrido hasta el 11º mes en que nos encontramos, noviembre de 2020, ha sido realmente un golpe muy fuerte para los prestadores de servicios turísticos en todos sus tamaños y ubicaciones, en todos los segmentos. Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas turísticas han resentido profundamente la parálisis que significa que haya una pandemia. Y el anuncio que acaba de hacer el gobierno de los Estados Unidos con una alerta de viaje para que no viajen los estadounidenses tiene un impacto muy fuerte en la economía turística de México por una razón. 54% del turismo de internación que viene a México procede de Estados Unidos y 14% procede de Canadá. Si vemos qué significa Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, para el turismo mexicano, es 68% de la presencia de turistas internacionales en nuestro país, en esos dos mercados emisores, que en este momento están en procesos de confinamiento y de no viaje. Pero el hecho es que el turismo interno está entrando en acción como históricamente ha sido. Tú sabes muy bien, Norma, que cada vez que hay alguna alteración de la economía turística a nivel internacional, la fuerza del turismo interno es la que saca adelante la ocupación hotelera, el consumo de restaurantes, la transportación terrestre y de líneas aéreas. El turismo nacional representa en términos de ocupación 80% de la ocupación hotelera del país. 20% es internacional, aunque luego en términos de divisas se invierten las cifras. La captación de divisas del turismo internacional es 80% extranjera y 20% el movimiento económico del consumo nacional. Las cifras que se han dado a conocer esta semana por las asociaciones de hoteles son favorables. Está comenzando una rápida tasa de reservaciones hoteleras. Igualmente reportan las líneas aéreas una mayor actividad en asientos de avión. Mientras todo esto está ocurriendo, no podíamos quedarnos cruzados de brazos. Ocurrió que la Organización de Estados Americanos, a través de la Conferencia Interamericana de Turismo, CITUR de la OEA, que este y el año próximo la preside el secretario Miguel Torruco Márquez, a nombre de México, convocó a los 35 ministros de turismo de las Américas y con la aprobación, participación activa unánime de 31 ministros de turismo de América Latina, el Caribe y los 2 representantes de Estados Unidos y Canadá, en desarrollar una estrategia frente a esta emergencia, con 4 grupos de trabajo, y los días 19 y 20 de noviembre se aprobaron los mecanismos que son los siguientes. El primer grupo de trabajo elaboró el diseño para la estandarización de los protocolos biosanitarios para el turismo de las Américas. Coordinó ese esfuerzo el ministro de Turismo de Chile con la participación y el voto unánime de todos los ministros del hemisferio. El segundo grupo de trabajo diseñó un plan para la reactivación comercial y del turismo de cruceros, que son 2 segmentos que resintieron de inmediato el efecto de la pandemia, la parálisis causada a la industria de viajes por la pandemia. El tercer grupo de trabajo emitió un plan para la sostenibilidad de los destinos turísticos y políticas para el cambio climático. En medio de la urgencia de la pandemia,
no podemos olvidarnos, Norma, que tenemos un muy, muy serio reto con el cambio climático que trae costos económicos impresionantes. Acaba de concluir una conferencia internacional sobre cuánto va a costar en los próximos 5 años el cambio climático, y solamente a Estados Unidos como economía individual le va a costar $1 trillón el efecto destructivo del cambio climático. Y estamos viendo que en la integración de su gabinete, el señor Joe Biden ya ha hecho designación para tener en su gabinete a un secretario encargado del cambio climático, que va a ser un viejo conocido de México, el ex senador y ex secretario de Estado en Washington, John Kerry. Él va a ser el secretario del gabinete del gobierno federal de los Estados Unidos, que estará tratando a nivel global qué hacer en términos de políticas individuales y colectivas con el cambio climático, que para la industria turística es vital. Hay países en donde los efectos del cambio climático pueden literalmente detener la economía, sobre todo las islas del Caribe, islas del Pacífico, algunas de ellas amenazadas ya por el aumento del nivel del agua, que podrá en los próximos años poner a varias islas del Pacífico inundadas de manera permanente. No hemos estado esperando a que el semáforo epidemiológico nos diga que ya podemos arrancar de nuevo. Estos meses se han aprovechado para revisar toda la política turística nacional de México, toda la política internacional para el turismo, en una estrecha coordinación con los ministerios de turismo de la OEA y con el señor Zurab Pololishvili y su equipo de trabajo en la Organización Mundial de Turismo. El secretario general de la Organización Mundial de Turismo frecuentemente habla con el secretario Miguel Torruco, y una de las cosas que agradablemente nos ha comunicado es que felicitó a la Secretaría de Turismo de México, la OMT, por ser el primer país en digitalizar eventos turísticos de gran audiencia. Lo hizo el secretario de Turismo el 14 de julio pasado, al hacer la primera edición digital del Tianguis Turístico de México. El Tianguis presencial será en marzo de 2021 en Mérida, Yucatán, pero ya hubo una presencia internacional con más de 40,000 citas de negocios, una cantidad impresionante de operaciones comerciales ya cerradas entre los participantes. Por lo que puedo decirte, Norma, al turismo nadie lo detiene, solo temporalmente y por razones obvias. Una pandemia sí es capaz de poner a la gente en confinamiento o en un movimiento cuidadoso que impida viajes. Sabemos ya por las investigaciones que la Secretaría de Turismo viene haciendo que la reactivación de la industria turística en el caso específico de México comenzará por vía terrestre en radiales de no más de 250 kilómetros, preferentemente en automóviles propios o en servicios de autobuses que den la confianza a los viajeros de que pueden tener un protocolo de seguridad sanitaria al embarcarse en esos autobuses. Las radiales de 250 kilómetros o en avión no más de 4 horas de viaje, no más de 4 horas de vuelo. Los destinos de sol y playa serán de los más preferidos, y los destinos de naturaleza con espacios abiertos, porque uno de los efectos que en las investigaciones que venimos haciendo aparecen con mucha claridad es que entrar a zonas de aglomeración no van a ser una preferencia del turista. Y espacios cerrados, ¿no? Los espacios cerrados en donde haya confinamientos masivos, aglomeraciones, no van a ser de los lugares que más prefieran los viajeros. Estarán entonces los espacios de naturaleza
habrá una gran oportunidad para el desarrollo del turismo rural. Fíjate lo que son las cosas. Este año, la Organización Mundial de Turismo había designado al 2020 como el año del desarrollo del turismo rural. Pues en realidad va a ser a partir del 21, cuando empiece la movilización de quienes quieren salir a viajar, a tomar un descanso, y tendrán entonces, a la luz de las recomendaciones sanitarias que deja la pandemia, tendrán entonces la opción de ir a espacios de naturaleza, de ecoturismo, en donde la densidad de los visitantes esté más regulada con una medición de sana distancia. En México, este año, en plena pandemia, se construyeron 22,000 nuevos cuartos de hotel, lo que deja al país con una oferta hotelera de 830,000 cuartos, y eso pone a México en la 7ª posición mundial en el número de establecimientos de hospedaje. Esa es la presencia de México en uno de los indicadores básicos del turismo, su capacidad de hospedaje. Exacto, es previsible entonces que así como el turismo fue uno de los primeros sectores en resentir los efectos negativos de la pandemia, también va a ser uno de los primeros en resentir los efectos positivos de la recuperación. Va a ser necesario que la reapertura del turismo se haga de manera gradual, ordenada, eficiente. No puede ser caótica ni desordenada, para que sea sustentable. Y me pidió el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, que reciba sus saludos muy afectuosos, deseando que te encuentres bien. Él está convaleciendo de COVID en estos momentos, pero te manda muchos saludos. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Twitter, de nuestro canal digital Alcaldes TV, el impacto de la pandemia en municipios, alcaldías y estados.